Segundo paso. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Al leer el segundo paso, la mayoría de los recién llegados a AA se ven enfrentados a un dilema, a veces un grave dilema. ¿Cuántas veces les hemos oído gritar: miren lo que nos han hecho? Nos han convencido de que somos alcohólicos y que nuestras vidas son ingobernables. Después de habernos reducido a un estado de impotencia total, ahora nos dicen que solo un poder superior puede librarnos de nuestra obsesión. Algunos de nosotros no queremos creer en Dios, otros no podemos creer, y hay otros que, aunque creen en Dios, no confían en que Él haga este milagro. Bien, ya nos tienen con el agua al cuello, pero ¿cómo vamos a salir del apuro? Consideremos primero el caso de aquel que dice que no quiere creer, el caso del rebelde. Su estado de ánimo solo puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida, de la que tanto se vanagloriaba, se ve amenazada. Cree que ya hace bastante al admitir que el alcohol le ha vencido para siempre, pero ahora, todavía dolido por esa admisión, se le plantea algo realmente imposible. Cuánto le encanta la idea de que el hombre, que surgió tan majestuosamente de una sola partícula del barro primitivo, sea la vanguardia de la evolución y por consiguiente el único Dios que existe en su universo. ¿Ha de renunciar a todo eso para salvarse? Para el recién llegado, esto es el colmo. Es el principio del fin, y es cierto. Es el principio del fin de su antigua forma de vivir y el comienzo de una nueva vida. Su padrino probablemente le dice: tómatelo con calma. El traje que te tienes que poner no te va a quedar tan estrecho como tú crees. Vamos, yo no lo he encontrado tan estrecho, ni tampoco un amigo mío que había sido vicepresidente de la Sociedad Americana de Ateísmo. Él se lo puso y dice que no le aprieta en absoluto. De acuerdo, dice el recién llegado. Sé que lo que me dices es la verdad. Todos sabemos que AA está lleno de personas que antes pensaban como yo, pero en estas circunstancias, ¿cómo quieres que me lo tome con calma? Eso es lo que yo quisiera saber. Muy buena pregunta, le responde el padrino. Creo que puedo decirte exactamente cómo tranquilizarte, y no vas a tener que esforzarte mucho. Escucha, si tuvieras la bondad, las 3 siguientes afirmaciones. Primero, Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. Todos sus 12 pasos no son sino sugerencias. Segundo, para lograr y mantener la sobriedad, no te tienes que tragar todo lo del segundo paso en este preciso momento. Al recordar mi propia experiencia, veo que me lo fui tomando en pequeñas dosis. Tercero, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Deja de meterte en debates y de preocuparte por cuestiones tan profundas como el tratar de averiguar si fue primero el huevo o la gallina. Te repito una vez más, lo único que necesitas es una mente abierta. Fíjate, por ejemplo, en mi propio caso. Estudié una carrera científica. Naturalmente respetaba, veneraba e incluso adoraba la ciencia. A decir verdad, todavía lo hago, excepto lo de adorarla.
Repetidas veces mis maestros me expusieron el principio básico de todo progreso científico: investigar y volver a investigar una y otra vez, y siempre con una mente abierta. La primera vez que eché una mirada al programa de AA, mi reacción fue exactamente como la tuya. Este asunto de AA, me dije, no es nada científico. No puedo tragarlo. No me voy a parar a considerar tales tonterías. Luego me desperté. Tuve que admitir que AA producía resultados, prodigiosos resultados. Me di cuenta de que mi actitud ante esto había sido muy poco científica. No era AA quien tenía la mente cerrada, sino yo. En el instante en que dejé de debatir, pude empezar a ver y sentir. En ese momento, el segundo paso, sutil y gradualmente, empezó a infiltrarse en mi vida. No puedo fijar ni la ocasión ni el día preciso en que llegué a creer en un poder superior a mí mismo, pero sin duda ahora tengo esa creencia. Para llegar a tenerla, solo tenía que dejar de luchar y ponerme a practicar el resto del programa de AA con el mayor entusiasmo posible. Claro está que esta es la opinión de un solo hombre basada en su propia experiencia. Me apresuro a asegurarte que en su búsqueda de la fe, los AA andan por innumerables caminos. Si no te gusta el que te he sugerido, seguro que descubrirás uno que te convenga si mantienes abiertos los ojos y los oídos. Muchos hombres como tú han empezado a solucionar el problema por el método de la sustitución. Si quieres, puedes hacer de AA tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con el alcohol. En este sentido, constituye sin duda un poder superior a ti, ya que tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución. Seguro que puedes tener fe en ellos. Incluso este mínimo de fe será suficiente. Vas a encontrar a muchos miembros que han cruzado el umbral exactamente así. Todos te dirán que, una vez que lo cruzaron, su fe se amplió y se profundizó. Liberados de la obsesión del alcohol, con sus vidas inexplicablemente transformadas, llegaron a creer en un poder superior, y la mayoría de ellos empezaron a hablar de Dios. Consideremos ahora la situación de aquellos que antes tenían fe, pero la han perdido. Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia, otros que, llenos de autosuficiencia, se han apartado. Otros han llegado a tener prejuicios en contra de la religión, y otros más que han adoptado una actitud desafiante porque Dios no les ha complacido en sus exigencias. ¿Puede la experiencia de AA decirles a todos ellos que todavía les es posible encontrar una fe que obra? A veces el programa de AA les resulta más difícil a aquellos que han perdido o han rechazado la fe, que a aquellos que nunca la han tenido porque creen que ya han probado la fe y no les ha servido de nada. Han probado el camino de la fe y el camino de la incredulidad, ya que ambos caminos les han dejado amargamente decepcionados, han decidido que no tienen a dónde ir. Los obstáculos de la indiferencia, de la imaginada autosuficiencia, de los prejuicios y de la rebeldía les resultan más resistentes y formidables que cualquiera que haya podido erigir un agnóstico o incluso un ateo militante.
La religión dice que se puede demostrar la existencia de Dios. El agnóstico dice que no se puede demostrar, y el ateo mantiene que se puede demostrar que Dios no existe. Huelga decir que el dilema del que se desvía de la fe es el de una profunda confusión. Cree que ha perdido la posibilidad de tener el consuelo que ofrece cualquier convicción. No puede alcanzar ni el más mínimo grado de esa seguridad que tiene el creyente, el agnóstico o el ateo. Es el vivo retrato de la confusión. Muchos AA pueden decirle a esta persona indecisa: sí, nosotros también nos vimos desviados de la fe de nuestra infancia. Nos vimos abrumados por un exceso de confianza juvenil. Por supuesto, estábamos contentos de haber tenido un buen hogar y una forma religiosa que nos infundió ciertos valores. Todavía estábamos convencidos de que debíamos ser bastante honrados, tolerantes y justos, que debíamos tener aspiraciones y trabajar con diligencia. Llegamos a la convicción de que estas simples normas de honradez y decoro nos bastarían. Conforme el éxito material, basado únicamente en estos atributos comunes y corrientes, empezó a llegarnos, nos parecía que estábamos ganando el juego de la vida. Esto nos produjo un gran regocijo y nos hizo sentirnos felices. ¿Por qué molestarnos con abstracciones teológicas y obligaciones religiosas o con el estado de nuestra alma, tanto aquí como en el más allá? La vida real y actual nos ofrecía suficientes satisfacciones. La voluntad de triunfar nos salvaría. Pero entonces el alcohol empezó a apoderarse de nosotros. Finalmente, al mirar el marcador y no ver ningún tanto a nuestro favor y darnos cuenta de que con un fallo más nos quedaríamos para siempre fuera del juego, tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La volvimos a encontrar en AA, y tú también puedes hacer lo mismo. Ahora nos enfrentamos con otro tipo de problema. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficiente. A estas personas, muchos AA les pueden decir: sí, éramos como tú. Nos pasábamos de listos. Nos encantaba que la gente nos considerara precoces. Nos valíamos de nuestra educación para inflarnos de orgullo como globos, aunque hacíamos lo posible para ocultar esta actitud ante los demás. En nuestro fuero interno, creíamos que podíamos flotar por encima del resto de la humanidad, debido únicamente a nuestra capacidad cerebral. El progreso científico nos indicaba que no había nada que el hombre no pudiera hacer. El saber era todopoderoso. El intelecto podía conquistar la naturaleza, ya que éramos más inteligentes que la mayoría de la gente, o así lo creíamos. Con solo ponernos a pensar, tendríamos el botín del vencedor. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros antepasados. Pero nuevamente don Alcohol tenía otros planes. Nosotros que tanto habíamos ganado casi sin esfuerzo, lo perdimos todo. Nos dimos cuenta de que, si no volviéramos a considerarlo, moriríamos. Encontramos muchos en AA que habían pensado como nosotros. Nos ayudaron a desinflarnos hasta llegar a nuestro justo tamaño. Con su ejemplo, nos demostraron que la humildad y el intelecto podían ser compatibles con tal de que siempre antepusiéramos la humildad al intelecto.
Cuando empezamos a hacerlo, recibimos el don de la fe, una fe que obra. Esta fe también la puedes recibir tú. Otro sector de AA dice: estábamos hartos de la religión y de todo lo que conlleva la religión. La Biblia nos parecía una sarta de tonterías. Podíamos citarla versículo por versículo y en la maraña de genealogías perdíamos de vista las bienaventuranzas. A veces, según lo veíamos nosotros, la conducta moral que proponía era inalcanzablemente buena, a veces indudablemente nefasta, pero lo que más nos molestaba era la conducta moral de los religiosos. Nos entreteníamos señalando la hipocresía, la fanática intolerancia y el aplastante fariseísmo que caracterizaban a tantos de los creyentes, incluso en sus trajes de domingo. Cuánto nos encantaba recalcar el hecho de que millones de los buenos hombres de la religión seguían matándose los unos a los otros en nombre de Dios. Todo esto, por supuesto, significaba que habíamos sustituido los pensamientos positivos por los negativos. Después de unirnos a AA, tuvimos que darnos cuenta de que esa actitud nos había servido para inflar nuestros egos. Al destacar los pecados de algunas personas religiosas, podíamos sentirnos superiores a todos los creyentes. Además, podíamos evitarnos la molestia de reconocer algunos de nuestros propios defectos. El fariseísmo, que tan desdeñosamente habíamos condenado en los demás, era precisamente el mal que a nosotros nos aquejaba. Esta respetabilidad hipócrita era nuestra ruina en cuanto a la fe. Pero finalmente, al llegar derrotados a AA, cambiamos de parecer. Esta respetabilidad hipócrita era nuestra ruina en cuanto a la fe, pero finalmente, al llegar derrotados a AA, cambiamos de parecer. Como los psiquiatras han comentado a menudo, la rebeldía es la característica más destacada de muchos alcohólicos, así que no es de extrañar que muchos de nosotros hayamos pretendido desafiar al mismo Dios. A veces lo hemos hecho porque Dios no nos ha entregado las buenas cosas de la vida que le habíamos exigido. Como niños codiciosos que escribían cartas a los Reyes Magos pidiéndole lo imposible. Más a menudo, habíamos pasado por una gran calamidad y, según nuestra forma de pensar, salimos perdiendo porque Dios nos había abandonado. La muchacha con quien queríamos casarnos tenía otras ideas. Rezamos a Dios para que le hiciera cambiar de parecer, pero no lo hizo. Rezamos por tener hijos sanos y nos encontramos con hijos enfermizos o sin hijos. Rezamos por conseguir ascensos en el trabajo y nos quedamos sin conseguirlos. Los seres queridos de quienes tanto dependíamos nos fueron arrebatados por los llamados actos de Dios. Luego nos convertimos en borrachos y le pedimos a Dios que nos salvara, pero no pasó nada. Esto ya era el colmo. Al diablo con esto de la fe, dijimos. Cuando encontramos AA, se nos reveló lo erróneo de nuestra rebeldía. Nunca habíamos querido saber cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. Por el contrario, le habíamos dicho a Dios cuál debería ser. Nos dimos cuenta de que nadie podía creer en Dios y, al mismo tiempo, desafiarle. Creer significaba confiar, no desafiar. En AA vimos los frutos de esta creencia. Hombres y mujeres salvados de la catástrofe final del alcoholismo.
Les vimos reunirse y superar sus otras penas y tribulaciones. Les vimos aceptar con calma situaciones imposibles, sin tratar de huir de ellas ni de reprochárselo a nadie. Esto no solo era fe, sino una fe que obra bajo todas las circunstancias. Para conseguir esta fe, no tardamos en encontrarnos dispuestos a pagar con toda la humildad que esto nos pudiera costar. Consideremos ahora el caso del individuo rebosante de fe, pero que todavía apesta a alcohol. Se cree muy devoto, cumple escrupulosamente con sus obligaciones religiosas. Está convencido de que cree todavía en Dios, pero duda que Dios crea en él. Hace un sinfín de juramentos solemnes. Después de cada uno, no solo vuelve a beber, sino que se comporta peor de la última vez. Valientemente se pone a luchar contra el alcohol, suplicando la ayuda de Dios, pero la ayuda no le llega. ¿Qué será lo que le pasa a esta persona? Para los clérigos, los médicos, para sus amigos y familiares, el alcohólico que tiene tan buenas intenciones y que tan resueltamente se esfuerza por dejar de beber, es un enigma descorazonador. A la mayoría de los AA no les parece así. Multitud de nosotros hemos sido como él y hemos encontrado la solución al enigma. No tiene que ver con la cantidad de fe, sino con la calidad. Esto era lo que no podíamos ver. Nos creíamos humildes, pero no lo éramos. Nos creíamos muy devotos en cuanto a las prácticas religiosas, pero al volver a considerarlo con toda sinceridad, nos dimos cuenta de que solo practicábamos lo superficial. Otros de nosotros habíamos ido al otro extremo, sumiéndonos en el sentimentalismo y confundiéndolo con los auténticos sentimientos religiosos. En ambos casos, habíamos pedido que se nos diera algo a cambio de nada. En realidad, no habíamos puesto nuestra casa en orden para que la gracia de Dios pudiera entrar en nosotros y expulsar la obsesión de beber. Nunca, en ningún sentido profundo y significativo, habíamos examinado nuestra conciencia, ni habíamos reparado el daño a quienes se los habíamos causado, ni habíamos dado nada a otro ser humano sin exigir algo o esperar una recompensa. Ni siquiera habíamos rezado como se debe rezar. Siempre habíamos dicho, concédeme mis deseos, en vez de, hágase tu voluntad. Del amor a Dios y del amor al prójimo no teníamos la menor comprensión. Por lo tanto, seguíamos engañándonos a nosotros mismos, y en consecuencia no estábamos en la posibilidad de recibir la gracia suficiente para devolvernos el sano juicio. Son muy contados los alcohólicos activos que tan siquiera tienen una vaga idea de lo irracionales que son, o que, si llegan a darse cuenta de su insensatez, pueden soportarla. Algunos están dispuestos a decir que son bebedores problema, pero no pueden aceptar la sugerencia de que son, de hecho, enfermos mentales. Un mundo que no distingue entre el bebedor normal y el alcohólico contribuye a que sigan en su ceguera. El sano juicio se define como salud mental. Ningún alcohólico que analice fríamente su comportamiento destructivo, ya sea que haya destruido los muebles de su casa o su propia integridad moral, puede atribuirse a sí mismo salud mental. Por lo tanto, el segundo paso es el punto de convergencia para todos nosotros, tanto si somos ateos, agnósticos o antiguos creyentes. Podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad
y amplitud de mente pueden llevarnos a la fe, y cada reunión de AA es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio, si nos relacionamos de la forma de vida con Él.